Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en esta su apreciable sesión de tópicos de geriatría. Como bien saben, soy el doctor Miguel Torres, soy profesor adjunto de la materia de geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, Campus Ciudad Universitaria. El día de hoy nos encontramos en nuestra sede, el Hospital Ángeles de Lindavista, y me encuentro con las doctoras Alma Méndez, ya te cambié el nombre, Alma Méndez y Carla Meneses, quienes son del grupo 4818. Como lo habíamos comentado, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es el síndrome de fragilidad. Debemos entender que la fragilidad va a ser un síndrome geriátrico. Al ser un síndrome significa que es un conjunto de signos y síntomas. Eso es un estado que va a conllevar diversas causas para poder definir o estadificar al paciente en un estado de fragilidad. A términos o en formas generales, el síndrome de fragilidad se va a caracterizar por la disminución de la reserva fisiológica y una menor resistencia al estrés en todos los sentidos, no solo un estrés psicológico. Pero no quiero hablar más del tema. Para eso le vamos a dar paso a las doctoras que el día de hoy son las expertas en ese tema. Nuevamente les reitero, la doctora Alma Méndez, quien nos va a empezar a hablar sobre este síndrome. Espero que lo disfruten. Buen día, mi nombre es Alma Méndez y voy a dar la introducción del síndrome de fragilidad. Tenemos que durante el envejecimiento pues existe un aumento de esta incidencia y prevalencia de enfermedades que básicamente son degenerativas. Entonces aquí la edad avanzada pues se vuelve un factor de riesgo importante per se. Tenemos que el término de fragilidad pues es empleado en el ámbito de la geriatría, pero su definición es muy amplia y no hay como una definición estandarizada aún. Pero sí es verdad, como comenta el doctor, esta abarca una serie de síntomas y signos que lo comporta o hace que se comporte como un síndrome clínico. Entonces, como tal, la definición sería que el síndrome de fragilidad es un síndrome clínico relacionado con el envejecimiento, caracterizado por homeostasis inestable y la consiguiente baja de la reserva fisiológica en distintos órganos y sistemas, que incrementa el riesgo de la pérdida de la funcionalidad. Bueno, mi nombre es Carla Meneses y voy a continuar con la parte de la epidemiología y hablando específicamente de la prevalencia, vamos a ver que el síndrome de fragilidad va a ser más frecuente en las mujeres y según datos de la INSANUD del año 2000, el 6 al 15% de los ancianos sufrieron de sarcopenia y el 90% de los casos de fragilidad estuvieron asociados a alguna enfermedad como diabetes o hipertensión. Algunos de los factores de riesgo que van a estar asociados al síndrome de fragilidad van a ser tener una baja escolaridad, que existan distintas enfermedades crónicas como lo son la diabetes, hipertensión, entre otras, y vivir en una situación de pobreza. Justo como dato tenemos que la fragilidad es un término que se empezó a utilizar aproximadamente por los años 70 y esto era utilizado para designar a un grupo de ancianos que se encuentran justamente en el borde del deterioro. Tenemos que existen dos modelos de fragilidad. Tenemos para empezar el fenotipo físico de fragilidad que está dado en el año 2001 y se caracteriza por pérdida de peso no intencionada, debilidad, que esta debilidad va a estar medida por la fuerza prensora, cansancio o baja resistencia, así como lentitud, que la lentitud la vamos a poder medir por velocidad de la marcha, que más adelante vamos a ir viendo las escalas que podemos ir utilizando. Y por último, para este fenotipo vamos a tener que el grado de actividad física es bajo. Ahora, para personas que cuentan con uno o dos criterios se le va a considerar personas prefrágiles y ya personas con más de 3 criterios de los antes mencionados ya son personas frágiles. ¿Por qué es importante hacer énfasis en la prefragilidad o ya en la fragilidad? Porque la prefragilidad predice lo que es la fragilidad. Entonces, sabiendo ya lo que es la fragilidad, es un predictor de caídas, deterioro de movilidad. También nos puede llevar a un aumento de la dependencia, hospitalización, lo que posteriormente nos puede llevar de igual forma a muerte aproximadamente a 3 años. Ahora,
Para el segundo modelo vamos a tener el modelo de múltiples dominios, que fue introducido en 1994. Para esto incluye la dependencia de otros riesgo de depender, así como la pérdida de reservas fisiológicas. De igual forma vamos a ver la ausencia de estructura social, enfermedades crónicas, problemas psicosociales o presentación atípicas de enfermedades. Rothwood propone un instrumento clínico para poder clasificar la fragilidad y este es aplicable a ancianos residentes o residentes de la comunidad. Vamos a tener que tenemos grado 0, grado 1, 2 y 3, dependiendo de ciertos criterios. Por ejemplo, en el grado 0 vamos a tener criterios como caminar sin ayuda, realizar actividades de la vida diaria como comer, vestirse, bañarse. Y aquí en este grado 0 vamos a tener que no hay deterioro cognitivo. En el grado 1 vamos a tener que hay solamente incontinencia urinaria. En el grado 2 vamos a ver que hay uno o más grados de incontinencia y si requiere asistencia para movilizarse o para realizar actividades de la vida diaria. Y en nuestro grado 3, pues ya nuestra persona tiene incontinencia fecal o urinaria y puede tener también un diagnóstico de demencia. Ahora, vamos a ver que no existe como un solo consenso para la definición de fragilidad, pero la mayoría considera que se trata pues de un estado de vulnerabilidad al estrés como tal que se asocia con diferentes eventos adversos. ¿Qué tipos de eventos adversos vamos a tener? Pues vamos a tener como factores genéticos, estados nutricionales, cambios relacionados con el envejecimiento normal, un estilo de vida también nos puede pues llevar a un estado de fragilidad como abuso de alcohol, tabaquismo, también la estimulación mental y social es un factor importante que nos puede o no llevar al estado de fragilidad y procesos patológicos como por ejemplo puede ser diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica. Ahora, una vez teniendo fragilidad podemos tener abatimiento funcional, lo que nos puede llevar a una discapacidad. Esta discapacidad nos puede llevar posteriormente a una hospitalización que después nos puede llevar a una institucionalización que termina pues justamente en nuestra muerte, ¿no? Ahora, para la clasificación de fragilidad tenemos principalmente 5 clasificaciones. Tenemos lo que es la dimensión biológica o física, la dimensión mental o cognitiva, la dimensión psicoafectiva, la dimensión sociocultural o la dimensión sociodemográfica. Para la dimensión biológica vamos a ver que está implicada pues lo que es el estilo de vida, enfermedades crónicas o agudas que tenga la persona, comorbilidades, hospitalización, desnutrición, si la paciente o el paciente tiene síndrome de polifarmacia, si se ve incluido o no la iatrogenia o alguna inmovilidad. Y en el caso, por ejemplo, de la dimensión mental, vamos a ver pues que hay una carga genética. También el tabaquismo, alcoholismo, dislipidemias pues pueden verse implicados también en esta clasificación, así como enfermedades cerebrovasculares, el tipo de escolaridad, el género, si la persona o no ha pasado por una desnutrición o está en estado de desnutrición, si hay pérdidas sensoriales como por ejemplo la vista o el oído y de igual forma la polifarmacia es muy importante. En la dimensión psicoafectiva tenemos pues que hay trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, deterioro cognitivo, así como la carga genética también es de suma importancia aquí, de igual forma la polifarmacia. El aislamiento también es importante en esta dimensión y la soledad, ¿no? Justamente que está dada por este aislamiento. En la dimensión sociocultural pues podemos ver pérdidas o cambios del papel social, ¿no? Mientras más avanza nuestra edad, en el adulto mayor pues menos carga se le da en la sociedad. Entonces también de igual forma podemos ver que repercute pues bajos ingresos económicos o el nivel de adaptación a entornos pues que pueden ser como poco estimulantes, ¿no? También es muy importante aquí la red de apoyo que sea sociofamiliar, que tal si esta red de apoyo es frágil pues también influye mucho en esta dimensión. Y por último, la dimensión sociodemográfica. Y aquí vamos a tener que en más de 80 años en países desarrollados se define como el adulto mayor y en países en vías de desarrollo se define mayor a 75 años. Aquí es importante el género femenino, la raza y la escolaridad, así como vivir solo también es de suma importancia. No tener hijos, viudez, discapacidad del cónyuge o ausencia del cuidador también son factores que nos van a estar implicados en esta dimensión.
Ahora, tenemos un modelo holístico o multidimensional de la fragilidad, que aquí vemos que el total de las dimensiones pues representan lo que es el síndrome en conjunto, y la calificación obtenida en cada una de estas dimensiones corresponde a la fragilidad de dicha dimensión, ¿no? Podemos ver que pues estas dimensiones son las ya mencionadas: la biológica física, la psicoafectiva, mental y cognoscitiva, la sociocultural y la sociodemográfica, ¿no? Ahora, varios autores nos proponen que el fenotipo de fragilidad se integra con la presencia de 3 o más indicadores de alguno de los siguientes, que en este caso tenemos bases dinámicas de la fragilidad que se dividen en 4, ¿no? Tenemos primero el cambio fisiológico por envejecimiento, los trastornos de la regulación, neuroendocrina, sarcopenia, que es muy importante. La sarcopenia como tal es un componente pues fundamental de este síndrome de fragilidad, que da como resultado pues la disminución en la fuerza muscular, ¿no? En la actividad metabólica, en la capacidad aeróbica y pues por último también en la capacidad funcional. Además pues se relaciona con lo que es el abatimiento funcional y la discapacidad, así como el incremento en nuestra mortalidad, pues independientemente de la fatiga del paciente, ¿no? Aquí vamos a tener pues justamente un fenotipo de fragilidad que nos va a dar síntomas, signos y riesgos, ¿no? En los síntomas pues podemos tener bajo peso, debilidad, fatiga, anorexia, así como disminución en la actividad física. Y los signos que podrían ser como la sarcopenia y la osteopenia, y los riesgos que serían la capacidad justamente disminuida para recuperarse, ¿no? Y esta capacidad de igual forma disminuida pues para responder a factores estresantes. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de la etiología del síndrome de fragilidad y vamos a ver que la fragilidad la vamos a clasificar en primaria y en secundaria. Hablando de la etiología de la fragilidad primaria, pues esta va a ser el resultado de los cambios que van a ser propios al envejecimiento, y esto se va a conocer como las bases biológicas y dinámicas para la fragilidad. Y dentro de la fragilidad secundaria vamos a ver que va a ser el resultado de enfermedades específicas, que se va a conocer como los factores que van a desencadenar la fragilidad. Hablando de los componentes biológicos, una de las características más importantes que van a llevar al síndrome de fragilidad es la sarcopenia. La sarcopenia se va a definir como esta disminución involuntaria de la masa musculoesquelética que tiene un inicio a partir del tercer decenio de la vida y que generalmente se da a partir de los 65 años en adelante. Las causas que llevan a esta sarcopenia están la resistencia a estímulos hormonales anabólicos, como la insulina, la hormona del crecimiento, la testosterona, entre otras hormonas. Y también los componentes catabólicos que se generan por la inflamación crónica. Otro de los componentes biológicos que se toma en cuenta dentro de la etiología del síndrome de fragilidad es la regulación de tipo neuroendocrina y los cambios hormonales. La disminución de los ejes hipotálamo-hipofisarios y gonadales genera bajas reservas de estrógenos, testosterona y de hidroandrostenediona. En las mujeres esta reducción va a llevar a una reducción de la masa ósea y magra, que incrementa el tejido graso y incrementa las concentraciones de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, todos estos factores proinflamatorios. Y en el caso de los hombres, la reducción gradual de la testosterona va a generar un aumento de la grasa corporal y una disminución de la masa ósea, que se correlaciona negativamente con la glucemia, con la hipertensión y con la hiperinsulinemia. Y bueno, esto también se conoce como las bases dinámicas de fragilidad, en donde vamos a encontrar pues los cambios fisiológicos del envejecimiento, los trastornos de la regulación neuroendocrina, la sarcopenia y los procesos inflamatorios crónicos. Dentro de la etiología también se considera un modelo multifactorial que toma en cuenta que para el desarrollo de la fragilidad se tienen que considerar distintos aspectos que van a estar relacionados, dentro de los cuales encontramos la dimensión biológica, que toma en cuenta los cambios biológicos que van a ser secundarios al envejecimiento, como lo son el estilo de vida, la enfermedad crónica, la hospitalización, la desnutrición y la polifarmacia. También toma en cuenta lo que sería la dimensión psicoafectiva, que hace referencia a los trastornos afectivos, a los trastornos de ansiedad, al deterioro cognitivo, a los duelos no resueltos y a la ausencia de un papel social o al aislamiento y a la soledad. Dentro del modelo multidimensional también se toma en cuenta lo que sería la dimensión mental y cognitiva, que aquí se toma en cuenta la parte de la degeneración del sistema nervioso, por factores como lo son el tabaquismo y el alcoholismo, y enfermedades como la diabetes e hipertensión, que son reconocidos como factores de riesgo para enfermedad cerebral vascular. Igualmente se toma en cuenta aspectos como la escolaridad y la presencia de delirium. Para la parte de la dimensión sociocultural se toma en cuenta la pérdida de la actividad laboral, la jubilación,
los bajos ingresos económicos y un bajo nivel de socialización. Ahora, también tenemos mecanismos moleculares que son causantes de este síndrome de fragilidad. Tenemos como principales mecanismos moleculares como el daño oxidativo, la escasa capacidad de reparación del DNA celular y mitocondrial, los cambios por oxidación y glucosilación de proteínas, así como el límite de capacidad de replicación celular y celularidad senescente. Tenemos que los daños por oxidación y capacidad de reparación del DNA están dados por los radicales libres que dañan justamente a nuestro DNA celular y mitocondrial. Entonces, pues se va acumulando este daño y ya no es posible el reparamiento de este DNA justamente por el efecto de estos daños acumulados. También tenemos que agota la fuente de energía de ATP, lo que nos lleva a la muerte celular por isquemia. En cuanto al edad y daños del DNA mitocondrial, tenemos que el DNA mitocondrial es susceptible a los daños oxidativos y pues tampoco tiene capacidad reparadora. Entonces estos daños acumulados por la edad y la mutación del DNA nos reducen la producción de energía, lo que nos provoca de igual forma pues fatiga y falta de energía, ¿no? en nuestras personas o pacientes frágiles. Así como la edad y cambios proteicos moleculares. Tenemos que hay proteínas que son vulnerables al estrés oxidativo y se modifican en forma radical su estructura y su capacidad reguladora en cuanto a procesos metabólicos. Entonces nos lleva a que tenemos un individuo vulnerable a trastornos fisiológicos subyacentes en la fragilidad. Vamos a tener de igual forma factores desencadenantes de la fragilidad, que tenemos que el anciano en riesgo del síndrome de fragilidad cuando se agrega condiciones preexistentes, pues justamente a un nuevo proceso agudo, ¿no? Tenemos como condiciones preexistentes intrínsecas y extrínsecas. En cuanto a las intrínsecas tenemos cambios por envejecimiento y enfermedad, y en cuanto a las extrínsecas tenemos lo que sería la edad, el género, la soledad, el estado de viudez, ausencia del cuidador o pues la situación económica, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar del cuadro clínico y bueno, tenemos que recordar que la sarcopenia va a ser un componente a partir del cual se van a desarrollar la mayoría de los síntomas que se van a presentar. Y algunos síntomas que podemos notar en los pacientes con síndrome de fragilidad van a ser la pérdida de peso, la fatiga, la debilidad, la inactividad y una disminución de la ingesta oral. Nuestro síndrome de fragilidad va a estar, o la presentación clínica va a estar dada por principalmente una alteración subyacente, el síndrome clínico de fragilidad y los resultados adversos de la fragilidad, ¿no? En cuanto a la alteración subyacente, puede ser por enfermedades y el declive en la función y reserva fisiológica, lo que nos va a llevar justamente ya al síndrome clínico de la fragilidad, que va a estar presentada como en signos, síntomas y riesgos que anteriormente ya los había mencionado, en síntomas que justamente son como esta pérdida de peso, debilidad, fatiga, anorexia e inactividad. En los signos la sarcopenia, osteopenia, los trastornos del equilibrio y la marcha, así como desacondicionamiento, desnutrición y disminución de la velocidad de la marcha. Y en cuanto al riesgo, pues tenemos disminución de la capacidad funcional, ¿no? Para responder pues a estos factores de estrés. Y en cuanto ya a los resultados de este síndrome clínico de fragilidad, pues vamos a tener como caídas, lesiones, enfermedades agudas, hospitalización, lo que nos puede llevar justamente a una dependencia también o hasta una discapacidad, así como la institucionalización y pues la muerte, ¿no? Y bueno, asimismo, como ya lo mencionamos, la fragilidad va a tener consecuencias adversas que van a ser que van a propiciar un mayor deterioro del adulto mayor. Dentro de estas consecuencias podemos encontrar lo que sería la discapacidad, la dependencia, la institucionalización, los trastornos de la marcha, las fracturas, las lesiones e incluso el síndrome de miedo a caer. Ahora, ¿qué variables predictoras tenemos para este síndrome de fragilidad? Pues trastornos de la movilidad, así como caídas o alteraciones de la actividad de la vida diaria, un deterioro cognitivo, riesgo de sufrir también úlceras por presión, así como aspectos sociodemográficos y ambientales, como puede ser la infraestructura del lugar de residencia de la persona. La presencia de pluripatologías también es una variable predictoria. Trastornos del ánimo como depresión, ansiedad y trastornos del sueño, y deterioro visual o auditivo. Ahora aquí podemos ver una imagen que pues se llama como el ciclo de la fragilidad.
Podemos ver cómo pues justamente se ve todo implicado, ¿no? en este síndrome de fragilidad. Sí. Ahora vamos a continuar para hablar sobre el diagnóstico. Y para establecer el diagnóstico del síndrome de fragilidad se tiene que llevar a cabo una valoración geriátrica que esté basada en escalas estandarizadas. Dentro de estas escalas podemos utilizar lo que sería el índice de Katz. El índice de Katz es este índice que nos va a permitir identificar el grado de independencia que tengan los pacientes y, bueno, para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Aquí vamos a tener que un puntaje de 6 nos indica que el paciente tiene una completa independencia, un puntaje menor de 6 indicaría que existe un deterioro y un puntaje de 0 nos estaría indicando que se cuenta con una dependencia total. Otra de los índices que podemos llevar a cabo es el del Autonomy-Brody, que evalúa la autonomía de los pacientes para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Y aquí la puntuación final se obtiene de sumar todos los valores de las respuestas y si se tiene un puntaje de 0 se considera que el paciente cuenta con una máxima dependencia y si se tiene un puntaje de 8 se considera una independencia total. Por otro lado tenemos la escala de Bartel que nos permite medir la capacidad de la persona para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Asimismo vamos a ver que para el diagnóstico podemos utilizar lo que serían los indicadores bioquímicos para reconocer la fragilidad primaria y secundaria. Dentro de esta parte podemos utilizar lo que sería el MNA, que es el Mini Nutritional Assessment, que nos permite identificar a los pacientes ancianos que tengan un riesgo de desnutrición o que ya se encuentren en un grado de desnutrición. Y los marcadores bioquímicos pues nos permiten determinar a los pacientes que sean susceptibles por la presencia de otras enfermedades subyacentes. Y bueno, igual para el diagnóstico vamos a tener lo que se conoce como los criterios de Walson, que estos criterios nos permiten considerar a los ancianos como frágiles cuando se cumplan de 3, 4 o 5 de los criterios. Se considera que un anciano va a ser sin fragilidad cuando tenga 0 criterios y se va a considerar una fragilidad intermedia cuando cumpla de 1 a 2. Estos criterios van a ser que tengan una pérdida de peso involuntaria de más de 4.5 kilogramos en el último año, que tengan una disminución de su fuerza muscular medida con un dinamómetro y que no se eleve, que la elevación sea menor al nivel 2 y que tengan un consumo de kilocalorías por semana menor a 270 kilocalorías para las mujeres y menor a 383 en los hombres. Ahora, para finalizar con el tratamiento. Nuestro tratamiento de primera elección siempre va a ser la prevención y detección oportuna. Para esto, ¿qué podemos utilizar? Pues justamente potenciar aspectos de movilidad mediante ejercicios, fisioterapia y programas de ejercicio físico es lo correcto, así como un abordaje correcto de los cuadros clínicos específicos de enfermedades crónicas que ya tenía nuestro paciente y pues de síndromes geriátricos que justamente también se van a presentar. Así como también la revisión periódica de estos medicamentos. ¿Para qué? Pues justamente para evitar medicación ya sea inadecuada, interacciones que no necesitamos, iatrogenias o polifarmacia. En pacientes hospitalizados pues es necesaria una valoración integral, así como en pacientes con deterioro funcional, que después de un evento agudo pues es necesario procurar estos cuidados y que asegurar su continuidad, ¿no? Principalmente. También vamos a requerir de una nutrición adecuada, que para esta nutrición necesitamos eliminar las restricciones. Como tal, pues nuestro adulto mayor, no necesita restricciones, necesita más bien mejorar su forma de ingestión de los alimentos. Entonces necesitamos también ofrecer pues una selección amplia de estos alimentos, no solo restringir. Y pues tenemos que cuidar eso, ¿no? Principalmente. También ejercicios de resistencia como caminar, nadar o bicicleta son ejercicios de elección pues justamente para mejorar esta fuerza y el tejido muscular, así que nos ayudan también como la síntesis de proteínas y la adaptación neuromuscular. Es recomendado de 30 a 45 minutos por día, mínimo 3 veces a la semana. Entonces, pues para finalizar tenemos que es importante la identificación, evaluación y tratamiento de nuestro anciano frágil, porque pues esto constituye la piedra angular de lo que es la geriatría, ¿no? Necesitamos que pues justamente este paciente vaya a tener servicios de soporte y cuidados a largo plazo. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, como acabamos de escuchar de manera muy puntual por parte de las doctoras, a modo de conclusión, nos damos cuenta que la fragilidad es un síndrome geriátrico que va a anteceder o que va a ser previo a la aparición de la dependencia funcional. Esta dependencia, pues obviamente el hacer un diagnóstico adecuado
nos va a permitir identificar pacientes o sectores vulnerables, que en pláticas siguientes hablaremos más a fondo sobre lo que es la vulnerabilidad, y tal vez nos vamos a quitar esa idea que solo hay ciertos factores o solo cierto sector de la población es vulnerable. El síndrome de fragilidad, de cierto modo, puede ser reversible o podemos alargar más la aparición del mismo. ¿Cómo? Como bien lo comentaron las doctoras, con un equipo o un manejo multidisciplinario, y que la consulta de primer contacto, como lo vamos a hacer nosotros en algún momento, es el lugar ideal para realizar el diagnóstico o la detección o el tamizaje del paciente vulnerable. Sin más por el momento, más que agradecerles a ustedes su atención, a las doctoras su oportuna plática. Recuerden que este espacio es para ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, reitero, si hay algún tema en específico que quisieran que tocáramos o alguno en el que quisieran que se ahondara más, pues se los agradeceremos que lo dejen en los comentarios. Suscríbanse al canal para que estén constantemente viendo los nuevos tópicos que se van subiendo, y pues bueno, agradecerles, doctoras, y nos vemos en la próxima.